Campestre, transformando la opinión pública. Hay un tema que ha generado polémica, que fue muy comentado a final del año anterior, y que fue lo de la famosa aprobación de la homologación del IVA en nuestra frontera. Contador, bienvenido aquí a su casa, y pues ¿qué nos puede platicar al respecto? ¿Qué sucedió? ¿Qué se cabildió en su oportunidad? Y bueno, ya después continuaremos comentando qué se ha hecho el día de hoy. Bueno, primeramente, pues dándote las gracias, Erwin, por la invitación. Con todo el gusto estar aquí en la revista Campestre, en TV Campestre. Y como efectivamente lo mencionas, el asunto de la homologación del IVA ha sido un tema de muchas aristas, de mucho tiempo y de mucho desgaste. Todo inició con la propuesta de la reforma fiscal integral que presentó el gobierno federal, donde sabíamos que el IVA, que era diferenciado en la frontera, en las dos zonas de la franja fronteriza, se homologaba con el resto de México, se incrementaba del 11 al 16%. Cuando nos dimos cuenta de esta propuesta, iniciamos un proceso de cabildeo prácticamente en dos de los tres poderes del gobierno. El primero fue la parte del Ejecutivo, estuvimos participando en algunas mesas de discusión directamente con la Secretaría de Hacienda. Si te recuerdas, ellos fundamentaban el cambio o la homologación de este IVA razonando alrededor de 30 conceptos, ¿no? Decían que la frontera ya no justificaba un IVA diferenciado porque pues, la frontera era un estado o una zona o una región que tenía algún tipo de concesiones y era más rico que el resto de la nación. Nos hablaban de que teníamos más líneas de internet, que teníamos un mejor sistema de transporte público, que nuestros productos eran más caros que en el resto de la República. Cada uno de esos puntos tuvimos oportunidad ante el Ejecutivo pues básicamente de demostrarles que no eran así. Por darte un ejemplo, nos decían que Baja California estaba en el 65% de la media nacional relacionada a riqueza. Les demostramos que Baja California del 96 para acá solo había crecido 8 puntos. Y ese era un argumento que lo estuvimos nosotros escuchando con frecuencia, y donde al final de cuentas pues también había otras voces que decíamos, pues si esa situación de que al final de cuentas el IVA diferenciado ha provocado, si es así realmente un crecimiento pues de mayor desarrollo económico en nuestra región, pues ¿por qué no homologarlo a nivel nacional, no? Entonces sería, por decirlo así, un factor a considerar que creo que al final de cuentas podía haber sido revertido, ¿no? Mira, los fundamentos de esto eran falaces, totalmente, Erwin. Yo te puedo decir, por ejemplo, sí crecimos, estamos en el 65% de la media nacional, pero en el 96 para acá nada más crecimos 8 puntos. Una región como Nuevo León creció 25 puntos en el mismo periodo. Entonces ahí cuando volteamos a ver para atrás, nos damos cuenta de que todas estas políticas públicas que nos ha aplicado el gobierno federal prácticamente han frenado nuestro crecimiento. Y llámale desde la zona libre, llámale el CIAVE, llámale el control de dólares, llámale la importación de autos usados y ahora la homologación del IVA, que cuando las contextualizamos, fundamentalmente lo que nos están quitando es nuestra competitividad como región. ¿A quién le estamos abonando? No es al resto de la industria nacional. Ellos no tendrían que compararnos con el resto de la industria nacional. Ellos tendrían que compararnos contra nuestros vecinos del otro lado de la frontera, que es con los que competimos día a día. En la cuestión de los productos más caros, nosotros hicimos una canasta básica de una cadena de supermercados a nivel internacional y les demostramos que estábamos 5% más baratos que Monterrey y que el DF, pero estábamos un 37% más caro que nuestros vecinos en San Diego. La misma cadena con los mismos productos. Cada uno de estos puntos se los fuimos argumentando, le fuimos sustanciando nuestros argumentos, pero desafortunadamente no tuvimos éxito. Hubo un estudio original del Colegio de la Frontera Norte, antes de que se cambiaran todos los números, donde se hablaba de una pérdida muy importante de empleos, donde se hablaba también de una pérdida de crecimiento económico en el Estado. Esto nada más en la pura homologación del IVA. Cuando le sumábamos el resto de la reforma fiscal, pues estábamos hablando de la posibilidad de un decremento en el crecimiento de alrededor de 5 puntos, un 5%, que en un Producto Interno Bruto de Baja California de 500,000 millones de pesos, pues estamos hablando de casi 25,000 millones de pesos que terminaremos perdiendo probablemente los bajacalifornianos al término del año. Y que lo terminaremos perdiendo por fuga de capital, de inversión, como decías, no nada más en cuestiones de la homologación del IVA, sino que al final de cuentas luego, por desgracia, pues cruzamos al otro lado de la frontera y es donde vamos a hacer nuestras compras, nuestros gastos, porque
pues el impacto nos queda claro, pues que se va a incrementar en la canasta de los servicios, productos básicos que consumimos cada familia, ¿no? Dos factores fundamentales: la fuga de consumidores, como tú bien lo mencionas, y la pérdida del poder adquisitivo de los que se quedan aquí. Entonces, por un lado estamos teniendo una presión inflacionaria importante, que en muchos de los casos rebasó el 5% que se estaba perdiendo con el incremento del IVA, que ya rebasó de igual manera el incremento en el salario mínimo, que sabemos que era del 3.99%. En el primer mes del año ya quedó prácticamente nulificado ese incremento en la capacidad de compra de la gente. Y la gente que tiene el pasaporte se puede cruzar a Estados Unidos. Bueno, ahora sabemos que hasta la gasolina es más barata en Estados Unidos, de acuerdo a los 2 gasolinazos que nos han aplicado por parte del gobierno federal, y que de alguna manera no han respetado, ahora sí, la homologación de los precios de la gasolina mediante el decreto donde lo deberían de estar Así es, haciendo, porque ¿no? tengo entendido que en nuestro propio estado, en nuestra ciudad, es más cara la gasolina. Esto y que correcto. no se respeta esa Es situación. correcto. En un momento regresamos. Continuamos. Una pregunta a ustedes que traen conocimiento de cuestiones económicas, de micro, de macro. La realidad en una familia tijuanense, en un hogar donde la mamá trabaja, no hay un padre que apoye a la familia, y donde hay 3 hijos y la señora gana mensualmente, por decirlo así, 6,000 pesos, este impacto de la homologación del IVA, ¿qué tanto sería lo que le afecta a sus finanzas? Nosotros hicimos un análisis, parte del estudio que sustanciamos ante la Secretaría de Hacienda, dividíamos los niveles de ingresos en cuartiles. El cuartil más bajo se gasta alrededor, que es el nivel de sueldo que tú estás hablando, el cuartil más bajo se gasta alrededor del 20% de su gasto en algún tipo de artículo de consumo que tiene el IVA repercutido, ¿no? Entonces, el 20% de los 6,000 pesos tuvo un incremento de cuando menos el 5%. Eso sin tomar en cuenta el transporte, que sabemos que eventualmente se va a incrementar por los gasolinazos. Y bueno, el sector más alto, que era alrededor de 70,000 pesos mensuales, se gastaba casi el 70% de su ingreso en artículos que tenían IVA. Que finalmente ese sector, pues lo que va a hacer es cruzar a Estados Acudir Unidos. con la posibilidad de tener la Exactamente. visa, y va y compra sus productos. Esa es la realidad que estamos viviendo en Baja California, y esa es parte de lo que no pudimos convencer a las autoridades federales y al legislativo de que era un problema muy grande. Ellos nos hablan ahora de apoyos. Definitivamente los tenemos que agradecer, tenemos que reconocerlos. Bueno, en primera instancia no han llegado, 2 no nos han dicho cómo, nada más están los anuncios, y tercero, este tipo de apoyos es como regalarle pescado a la gente en vez de enseñarle a pescar. Al final de cuentas llega a repercutir en el sector más de ingresos más bajos dentro de la sociedad, lo cual no consideramos que sea malo, pero al final de cuentas esa gente no está comprando, ¿no? Y va a recibir este tipo de apoyo, y al final de cuentas ese dinero difícilmente va a permear dentro de la ¿Qué economía. apoyo en lo específico, en lo concreto, dicen No han anunciado por dónde vienen estos apoyos. Nos hablaron primero de un fondo de 3,000 millones de pesos para la frontera, después hablaron de un fondo de 21,000 millones de pesos de igual manera para la frontera, pero ninguno de los dos han dicho cómo. No se han etiquetado para no un se han concepto, etiquetado. infraestructura, apoyos Así es. sociales, Así educación, es. no ha habido algo Totalmente. claro. Y sabemos que este tipo de subsidios finalmente nos cuestan, no reditúan, y al final de cuentas no hay un desarrollo regional acorde a las necesidades de la región. Bueno, contador, hemos escuchado, el día de ayer nos informamos que ustedes acuden, presentan un amparo colectivo. Obviamente hubo un proceso de una campaña de por lo menos, hasta donde tengo entendido, un mes, donde estuvieron recabando firmas. ¿De qué se trata esto? ¿Qué expectativa tenemos los tijuanenses, los bajacalifornianos, de que vaya a prosperar, de que realmente pues vaya a ser escuchada esta demanda ciudadana y se pueda revertir esta situación? Bueno, finalmente se pierde la instancia ante el gobierno, ante el Ejecutivo Federal. De igual manera se pierde la instancia en la Cámara de Diputados, posteriormente en la Cámara de Senadores. Nos encontramos con que la reforma fiscal y específicamente la homologación del IVA en la frontera se da como un hecho y se aplica el 1 de enero. Sabíamos que nos teníamos que amparar, ¿no? Nosotros, junto con toda la serie de amparos que sabemos que se están presentando a todo lo largo y lo ancho de la República Mexicana, en diferentes temas como el IEPS, en diferentes temas como las bebidas azucaradas, en todo tipo de temas, en todos los sectores que les pegaron. Cuando analizamos la posibilidad del amparo, normalmente siempre hemos visualizado el amparo como un esquema empresarial.
yo me defiendo contra un acto de la autoridad, es mi derecho constitucional, y en el caso del IVA, en este caso un impuesto, pues básicamente sería la empresa o el empresario el que estaría presentando el amparo de una manera individualizada, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo, el impuesto empresarial de tasa única, el IETO, en su momento cuando fue promulgado, recibió alrededor de 33,000 amparos. Todos se perdieron, pero eran amparos individualizados de diferentes empresas. Hubo una nueva ley de amparo que se promulgó en abril del año pasado. En esta nueva ley de amparo ya se contempla un esquema de amparo colectivo, tipo el class action que presentan los norteamericanos. Se acerca el abogado Adolfo Solís, nos presenta un esquema similar a este tipo de amparo colectivo, pero en materia fiscal, argumentando violaciones a los derechos humanos en la parte del poder adquisitivo de la ciudadanía. Lo analizamos, invitamos a 5 abogados de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas a que analizaran la propuesta que nos estaba dando el abogado Solís Farías en particular, y bueno, no lo invalidaron. Normalmente cuando tú te vas con un abogado, pues todos tienen diferentes opiniones, lo cual no fue la excepción en este caso, pero tampoco lo Nos hablan de que lo presentaron en nuestra entidad, el Consejo Coordinador Empresarial, representaban las 5 ciudades. Abrimos este amparo a nivel colectivo. La intención era presentarlo un solo documento apoyado por todos los organismos, por todas las sociedades de la frontera, tanto del norte como del sur de México. ¿En el mismo amparo se incorpora, por ejemplo, Baja California Sur? Esa era la idea fundamental. Okay. Entonces, abrimos el proceso de recabación de firmas, arrancamos oficialmente el 6 de enero y lo concluimos el 2 de febrero. Al final de cuentas, pues algunas ciudades se nos fueron bajando en el camino. Finalmente, la única ciudad fuera de Baja California que nos generó firmas fue Nogales, Sonora. Nos generó un poquito más de 4,000 firmas, que fueron las que nos hicieron llegar. En algún lugar del camino, pues Ciudad Juárez se nos bajó. De igual manera, Puerto Peñasco, que estaba subido. Los Cabos, de igual manera. La Paz nos dijo, nosotros se los vamos a cobrar en las urnas. No nos subimos al esquema de las firmas. Y finalmente ya fue un movimiento fundamentalmente baja californiano. Estuvimos armando centros de acopio, acudimos a la Asociación de Mercados sobre Ruedas, al Barzón, se nos acercó la Sindicatura Social del 21º Ayuntamiento para poner un módulo de recabación de firmas, y finalmente logramos conjuntar un poquito arriba de 58,000 firmas. Cabe hacer hincapié que de estas 58,000 firmas son las que se validaron, pero tuvimos alrededor de 10,000 más que las tuvimos que invalidar porque traían algún tipo de comentario, porque estaban mal firmadas, porque traían algún tipo de problema técnico ya en el momento de la recabación de la firma. ¿La firma se justificaba con qué documento? Básicamente con una identificación oficial que trajera un domicilio de la frontera. Okay. Para poder substanciar daño tendrás que ser residente. Licencia, credencial lector, con eso se puede solventar. Okay. Armamos esta estructura de firmas, logramos recabar un poquito más de 58,000 firmas, y bueno, el amparo lo presentamos el día de ayer en el Tribunal Federal de aquí de Tijuana, y iniciamos ya el último proceso con el último poder dentro de la estructura de la República que nos queda, que es el Poder Judicial. Ahora todas las fichas están puestas en el Poder Judicial, y al mismo tiempo estamos cabildeando con el Legislativo y con el Ejecutivo, tratándoles de substanciar daño económico y tratando de que se revierta la medida, aun cuando entendemos que eso difícilmente va a ser posible. Sí, ¿no? Se aprobó y pero todos los flancos están abiertos. Finalmente, creo que independientemente del amparo, del proceso legal, de la posibilidad o no que se tenga de ganarlo, esta capacidad de articular a la sociedad es lo más importante. Creo que ya no aguantamos más políticas públicas negativas por parte de la Federación. Es importante que nos escuchen, que nos oigan. Somos mexicanos, queremos pagar impuestos, pero queremos pagar impuestos en condiciones competitivas. Y la región de Baja California no compite con la industria nacional. La región de Baja California compite con la frontera del norte de la República. Y necesitamos consecuentemente políticas públicas acordes a la misma. Sí, desgraciadamente siempre hemos escuchado que se aprueban medidas centralistas, donde al final de cuentas los que toman las decisiones están a 3,000, 3,500 kilómetros de nuestra ciudad. Y pues bueno, no vemos más que otra cuestión aquí que no fue la excepción a esta situación. Así es. Como decía un senador muy famoso de aquí de Baja California, nos atienden pero no nos entienden. Así es. En un momento regresamos. Continuamos.
Contador, por último, vayamos diciendo que sí se aprobó, que se apruebe el amparo colectivo. ¿Qué representa esto para quienes acudieron a firmar este día? Bueno, básicamente aquí entramos en un tipo de encrucijada, Erwin, que como es un amparo inédito, que nunca se ha presentado anteriormente, no sabemos exactamente cuál va a ser la implicación en el caso que se gane, ¿no? En principio, la ley de amparo te dice que solamente el que se amparó la pudiera ganar. Entonces, básicamente, si estamos hablando de 58,000 firmas, bueno, seguramente, no sé, la autoridad emitirá algún tipo de credencial especial para que todos los que firmamos tengamos derecho a un IVA del 11%. Lo que nos platicaba el abogado, ahorita vamos a votar el proceso en la parte local, lo que es el Tribunal Federal, pero en el circuito local. Independientemente de que ganemos o no ganemos, si nosotros ganamos, seguramente la autoridad lo subirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si ellos nos ganan, nosotros lo vamos a subir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el momento de que se sube a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suponiendo que la Suprema Corte dictaminara a nuestro favor, entonces se hace una jurisprudencia y la aplicación se convierte en general. Entonces, finalmente, si nosotros le llegáramos a ganar en el circuito local, ellos tendrían que tomar la decisión de subirlo a la Suprema Corte de Justicia con la posibilidad de que este IVA se tuviera que revertir en los dos lados de la frontera. Si decidieran no subirlo, y esto nos lo explica el abogado, entonces pues finalmente nada más seríamos las personas que firmamos los beneficiarios. Esa posibilidad. Así es. Contador, pues la verdad te queremos agradecer que nos hayas acompañado. Es un tema, pues creo que muy importante para nuestra ciudad, para nuestro estado, para la región fronteriza. Y que bueno, al final de cuentas felicitar a la sociedad, a ustedes como representantes de los organismos empresariales, pues por aportarle, por sacar adelante a lo mejor la voz de muchos de los que no acudieron, pero que al final de cuentas pues estaban también inquietos y que al final del día lo más importante, por desgracia, pues les va a afectar en su gasto familiar, ¿no? Totalmente. Entonces, pues ojalá y se logre. Agradecerte y no sé si te quieras despedir con algunas palabras, pero nuevamente gracias por informarnos sobre este tema tan importante. Pues nada más agradecerte el hecho de que nos hayas dado la oportunidad de estar aquí primeramente y segundo, independientemente de lo que pase con el amparo. Creo que ya demostramos los bajacalifornianos que tenemos capacidad de articulación. Capacidad de articulación contra políticas públicas negativas, contra la posibilidad de un referéndum, de una revocación de mandato, de una iniciativa ciudadana. Ya le encontramos la manera de poder ser partícipes y actores principales en la administración pública del día a día. Pues muchas gracias, contador. Y bueno, pues gracias a ustedes por sincronizarnos. Vamos a estar muy al pendiente de qué sucede. TV Campestre les agradece que nos hayan sincronizado. Hasta pronto, muchas gracias. Campestre, transformando la opinión pública.